Muy buenos días, ministro Belolio, director ejecutivo de Senama. Muy buenos días a todos los presentes. Hoy día queremos hacer un llamado muy importante a votar este domingo 13, especialmente a las personas mayores, que la vez pasada disminuyó mucho el número de votantes mayores. Les queremos decir que están todas las medidas de seguridad preparadas para que ellos puedan ir a votar tranquilos y seguros, que van a tener un horario especial, se les sugerido, desde las 2 de la tarde hasta las 6, pero que además durante todo el día van a tener atención preferente para votar. Lo otro importante es no se olviden de llevar su carnet, el lápiz azul a mano y también 2 mascarillas por si se rompe una de las mascarillas al mostrar solo 3 segundos su cara frente al presidente de la mesa. Es muy importante esta elección. Las personas no solo tenemos el deber cívico como ciudadanos de participar en todos los procesos eleccionarios, sino que es primera vez que elegimos nuestra autoridad regional, ciudadanamente y no designada por el presidente. Por eso hacemos un fuerte llamado a todos los chilenos y chilenas a que este domingo 13 vayan a votar en las 13 regiones donde a ningún candidato superó el 40% y por lo tanto hoy día hay que votar el domingo por una de las 2 personas que pasaron a esa primaria. Así que todos queremos motivarlos a este acto, que siempre las elecciones son una fiesta de la democracia y queremos que eso siga siendo así, que las personas sigan comprometidas con su participación, que su voto es importante. También las personas mayores van a poder ser asistidas si es que tienen algún problema y en los locales de votaciones van a haber facilitadores que tienen una pechera negra para ayudarlos a votar. Así que recuerden su carnet, su lápiz, ¿ya? Y 2 mascarillas y también les sugerimos a las personas mayores que lleven una botellita con agua por si les da sed, qué sé yo, pero la idea es que no tengan que esperar y que estén tranquilos porque están todas las medidas de seguridad contempladas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, primera dama, por sus palabras. A continuación se dirigirá a todos nosotros el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Agradecer a la primera dama, al director de Nacional de Adulto Mayor. Tal como ha dicho la primera dama, que ha tenido una preocupación constante y hace mucho tiempo sobre los adultos mayores, sobre su calidad de vida, que hay otro aspecto que es esencial. Votar es seguro. Es seguro para todas las personas, pero también lo es por los adultos mayores. No solo porque ya estamos cerca de 12 millones de personas que van a tener una dosis de la vacuna, más de 8 millones de personas que tienen 2 dosis de la vacuna, sino que además se van a repetir los mismos cuidados que hemos tenido en las últimas elecciones. Esto significa que dentro de los locales de votación va a haber el distanciamiento, va a haber el debido resguardo, va a estar el alcohol gel, los vocales de mesa, que son los mismos de la vez pasada, así que ahí para aquellos que fueron vocales de mesa la vez pasada, también son vocales de mesa en esta ocasión. Las mesas van a estar abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Recordar que, a diferencia de la elección que tuvimos hace pocas semanas atrás, este es un solo día, es solo el día domingo, pero también vamos a repetir muchas de las cosas que estaban en esa última elección, como por ejemplo el transporte gratuito. Son más de 2.000 recorridos que existen a lo largo de todo el país en las zonas más aisladas, que las personas ya los conocen, junto con el metro gratuito el día domingo en la región metropolitana, así como también el metrotren y los trenes en el Biobío y también en las zonas en donde hay elecciones. Como decía la primera dama, son solo 3 regiones las que no tienen elecciones, que es Aysén, que es Magallanes y Valparaíso. Todas las demás tienen elecciones. Y hay un punto que es central, que a veces quizás se conoce poco. Hoy día nosotros tenemos un intendente que hace la labor de gobierno interior y a la vez también hace el trabajo con los consejeros regionales, es decir, de gobierno regional. Manejan el presupuesto con el gobierno regional. Hoy día lo que se está escogiendo es este gobernador regional
él es quien va a presidir ese gobierno regional, es decir, tiene a su cargo el presupuesto de la región, al mismo tiempo que llevar adelante planes de desarrollo de la región como algo completo, así como también de cada una de las comunas. Es traspasar parte del poder que hoy día existe desde los intendentes, desde el centro, hacia las regiones, es decir, es un avance en regionalización y en desconcentración. Por tanto, es una elección importante, es una elección muy relevante. Es primera vez que los vamos a escoger. Y por último, solamente ratificar que para nosotros como gobierno es muy, muy importante que haya una alta participación y por eso que quisimos hacer de nuevo esta pauta incentivando a los adultos mayores que ellos sepan que van a tener preferencia durante todo el día, igual que las mujeres embarazadas, igual que las personas que necesiten ayuda para votar o que tengan alguna discapacidad, alguna dificultad de movimiento. También ellos van a tener preferencia durante todo el día, pero el CERVEL, como dice ahí, pide o promueve, sugiere de que sea entre las 2 y las 6 de la tarde porque ahí es donde en general hay menor movimiento y menor aglomeración. Entonces, solo para terminar, para todos los adultos mayores va a estar el transporte gratuito exactamente igual que como se hizo en la última elección. Van a estar todos los resguardos sanitarios al interior de los locales. Votar es absolutamente seguro y es muy importante para nuestra democracia. Muchas gracias, ministro. Entregamos la palabra al director nacional de Senama, Octavio Vergara. Muy buenos días. Saludar muy afectuosamente a la primera dama, al ministro Jaime Belolio. Según datos del CERVEL, entre las elecciones presidenciales que hubo el 2017 y el plebiscito recién pasado, cayó la participación de las personas mayores en un 12%. Son cerca de 2 millones de personas mayores que están en el padrón electoral que no votaron. Nosotros hacemos un llamado como gobierno a que las personas mayores participen. No podemos quedarnos sin la voz de las personas mayores en este proceso de elecciones, la voz de las personas que históricamente han sido quienes más han participado, y por eso es que se han tomado todas las medidas que señalaba el ministro para poder tener una votación segura. Nosotros vamos a estar como Servicio Nacional del Adulto Mayor con nuestro Fono Mayor, el 800-600-035, disponible el día sábado, el día domingo y de hoy día también, para todas las consultas que hayan con respecto, por ejemplo, al lugar de votación. Invitamos a las personas mayores a que puedan participar activamente de este proceso y esperamos también que ya con cerca de un 90% de vacunación de este grupo de la población, con sus 2 dosis completas y habiendo pasado los 14 días, se vuelvan a ser el ejemplo que han sido siempre en la participación en estos procesos. Muchas gracias. Hola, ministro. Le quería preguntar con respecto a las elecciones, finalmente, ¿cuál es la proyección de la participación en torno a este proceso? Si hay preocupación porque ya se estima que no iría mucha gente a votar en esta ocasión, ¿y cuál es el llamado finalmente que se le hace a la ciudadanía? No podemos tener una estimación de participación toda vez que esta es la primera vez que ocurre y que se escogen los gobernadores regionales y sobre todo que es una segunda vuelta de gobernadores regionales. Por eso es que hemos hecho muchas pautas junto con el CERVEL, ahora junto con la primera dama, para incentivar la votación de los adultos mayores, pero de toda la población, de todos quienes tienen ese derecho a voto. Recordemos que hay solo 3 regiones del país que ya no tienen esta segunda vuelta porque ya escogieron su gobernador regional, que es la región de Valparaíso, la región de Aysén y la región de Magallanes. Todas las otras 13 regiones del país van este fin de semana, este domingo, a escoger a su gobernador regional. Y como decíamos, es una persona que es muy importante, porque por primera vez el gobernador regional, que va a estar a cargo del presupuesto de la región, del gobierno regional, que es donde se escogen también después los consejeros regionales junto con los diputados y los senadores, van a poder ver el presupuesto de la región, tomando en cuenta también los planes de desarrollo regionales y comunales. Así que hacemos un llamado a absolutamente toda la población para que concurran a votar este día domingo. A diferencia de la vez pasada, es un solo día, es el día domingo, se van a mantener los mismos resguardos sanitarios que existieron para la última elección. Vamos a tener también el mismo transporte gratuito que tuvimos para la última elección. Es decir, de parte del gobierno estamos haciendo absolutamente todo lo que está a nuestra disposición para que tengamos una muy alta participación en estas elecciones, que son muy relevantes y, como decía, es inédito, por primera vez que se va a escoger a los gobernadores regionales. 3 ya están electos, sin embargo nos quedan todavía 13 que van a ser muy relevantes para el desarrollo de las regiones.
Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Atendiendo las propias dudas que han surgido en Chile Vamos por la anunciada gira del presidente al extranjero, ¿qué justifica la presencia del presidente en varios países de Europa cuando esto podría hacerse telemático debido al momento que se está viviendo a nivel mundial con la pandemia? Bueno, en primer lugar, la Cancillería el día de ayer ha sacado un comunicado donde expone las razones y las justificaciones de esta gira. Lo primero que hay que recordar es que estas son invitaciones que habían sido postergadas precisamente producto de la pandemia en nuestro país y en el mundo. No es algo que haya surgido en los últimos días, sino que es algo de larga data. En segundo lugar, esta planificación previa incluye 4 puntos que son esenciales para nosotros. El primero de ellos es avanzar en el Tratado de Prevención y Reacción frente a futuras pandemias y por eso que está contemplada la reunión con la OMS. Sabemos que las potenciales futuras pandemias que vengan tienen que resolverse no solamente a nivel de un continente, a nivel de un país, sino que a nivel global. Y en eso Chile obviamente quiere poder participar con su experiencia, así como lo ha hecho también dentro de nuestra misma región. En segundo lugar, hay que acelerar la modernización del Tratado de Libre Comercio que ya existe entre la Unión Europea y nuestro país, que beneficia, por supuesto, a muchísimas personas en nuestro país, a quienes también exportan esos servicios y también importan cuestiones desde Europa. En tercer lugar, es trabajar en la agenda del combate al cambio climático y particularmente en la protección de los océanos y los bosques y, finalmente, realizar esa agenda global de recuperación post-pandemia. Por supuesto, todavía nos queda mucho, vamos a tener que seguir en modo COVID durante un buen rato, pero ese también es un punto que es central para que la recuperación de los trabajos que lamentablemente se han perdido producto de la pandemia, la desaceleración que ha ocurrido globalmente, tenga un menor impacto, porque sabemos que cada vez que eso ocurre afecta en mayor medida a las familias de clase media y las personas más vulnerables. Ministro, pero de todo eso de lo que nombró, ¿qué es lo que no se puede hacer, por ejemplo, telemáticamente o que puede incluso ir el canciller? Porque el viaje del presidente se lee como, entre comillas, un lujito que se está dando en el último año de gobierno. En ningún caso esto es algo que no haya estado planificado previamente. Como digo, estas son invitaciones que se hacen con muchísima anticipación, son 4 puntos que son muy relevantes para nuestro país. La política de relaciones exteriores va más allá de los gobiernos, es una política de Estado. La profundización de las relaciones diplomáticas con las personas en la Comunidad Europea o en otros lugares o en Latinoamérica es algo que es muy importante y es parte del rol además que tienen los presidentes de la República. Y como decía, hay 4 puntos que son esenciales para nosotros de poder avanzar, sobre todo el que tiene que ver con este avance en la reacción frente a futuras pandemias con la OMS, el Acuerdo de Libre Comercio que necesita en muchas de estas materias presencialidad, así como también la agenda de cambio climático, protección de bosques y océanos, como también la de recuperación económica post-pandemia. Entonces, esto no es algo que haya surgido en la última semana, sino que más bien al contrario. Es algo que venía desde hace mucho antes, que se le ha dado curso, tal como ha manifestado la Cancillería en los últimos días. También respecto a esta gira, queríamos saber por qué se solicita especialmente esta reunión con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Se ha hablado también de que esta gira tiene un foco en materia de derechos humanos. ¿Esto es así o no? Y también si es que existe una preocupación especial del gobierno por la imagen exterior del presidente Sebastián Piñera, las denuncias ante la Corte Penal Internacional, si es que esta es una preocupación particular que va a marcar esta gira. Toda la agenda de la gira está obviamente sujeta a la contingencia de nuestro país y a la agenda que ocurra en el exterior, a la contingencia en el exterior, y eso es algo a lo cual se ha referido la Cancillería. ¿Nos puede confirmar la reunión con la alta comisionada para los derechos humanos? Como le digo, la agenda misma que ha comunicado la Cancillería es la información que nosotros tenemos y por tanto son ellos quienes van adelante en confirmar o no confirmar algunas de las reuniones que están siempre sujetas a eventuales modificaciones dadas las contingencias tanto de nuestro país como las contingencias que existan en el exterior. Ministro, y respecto a la pregunta de si hay una preocupación especial por la imagen en el extranjero del presidente y por las denuncias ante la Corte Penal Internacional. Yo creo que es una materia distinta a lo que acabamos de conversar, cuáles son los objetivos de esta gira. Como ustedes saben, hay personas que han hecho una presentación que no significa una acusación ni una investigación. Por cierto que en nuestro país estamos preocupados sobre, no ahora, siempre, sobre que se respeten bajo toda condición los derechos humanos de absolutamente todas las personas. De hecho, en la cuenta pública se hizo una especial mención en esta materia. ¿Por qué? Porque en las democracias, cuando ocurre una eventual violación a los derechos humanos, quien tiene que investigar aquello es la Fiscalía y luego sancionarlo los tribunales de justicia.
y por supuesto que los hechos que puedan constituir o que sean violaciones de derechos humanos tienen que ser sancionados para que no quede en impunidad. Eso es lo que diferencia además una democracia de una dictadura. Y, por tanto, lo que ha hecho el presidente en la cuenta pública es decir que se le van a entregar mayores recursos para que, por ejemplo, la Fiscalía pueda tener una unidad especializada en derechos humanos, mayores recursos al INDH, así como también a la Defensoría de la Niñez, para que haya no solamente una política de protección, sino que también de promoción de los derechos humanos. Porque en esto nosotros, a diferencia de otros, no tenemos doble estándar. Nunca, jamás se justifican las violaciones a los derechos humanos. Ni en la dictadura en el pasado en nuestro país, ni en las dictaduras latinoamericanas que hoy día existen, ni en el presente, ni en el futuro. Para nosotros los derechos humanos son un compromiso ético y eso significa que la dignidad humana se tiene que respetar siempre y en todo lugar. Ministro, buenos días. Respecto a las últimas declaraciones de la Vocería del Pueblo y otros convencionales constituyentes, ¿se pone en riesgo con esto la Convención Constituyente si no se siguen las reglas que se acordaron en la reforma constitucional? Yo creo que todas las personas que han sido electas por los chilenos y chilenas en la última elección de constituyente sabían perfectamente cuáles eran las reglas. De hecho, la voluntad popular ya se refirió a esa materia y lo hizo en el plebiscito. Escogió que hubiese una nueva constitución redactada no a través de, hoy día, el Congreso, que es el poder constituyente derivado, sino que le dio ese poder de constituyente derivado a una nueva convención. Y esa nueva convención tiene reglas que están expresadas. Y por tanto, saltarse las reglas es obviamente un compromiso poco democrático. Es decirle a las personas que fueron a votar en la elección más masiva que ha tenido nuestro país en la historia, es decirle a ellos que los están engañando. Es decirle a ellos que esas reglas en verdad no eran. Obviamente que eso no puede ocurrir. Y han habido voces muy importantes dentro de los convencionales que han salido electos diciendo que por supuesto que se tiene que respetar las reglas. Es la esencia de la democracia el respetar esas reglas. Los chilenos votaron muy mayoritariamente por el apruebo y luego por una convención constitucional que implicaba escoger de acuerdo a las reglas que ahí mismo se estipulaban. Y por tanto, esta convención tiene bordes, como ha dicho la presidenta del Senado, como han dicho varias personas tanto del Congreso como personas que hoy día han sido electos en la misma constituyente. Y nosotros como gobierno tenemos un rol, y ese rol, primero, es garantizar la independencia que tenga esa misma constituyente, pero al mismo tiempo de proveer de apoyo técnico, apoyo logístico y otro que hemos estado haciendo. Entonces, que algunos quieran confundir eso y engañar al pueblo chileno diciendo que las reglas que votó la inmensa mayor parte del país ahora ya no valen, significa que es un acto de poco aprecio a la democracia. Dentro de esas reglas se establecen quórum, se establecen plazos de duración, se establece que, por ejemplo, Chile es una república democrática y tiene que seguir siéndolo, que los tratados que ha firmado Chile y han sido ratificados por el Congreso tienen que seguir allí, como los tratados tan importantes como los de derechos humanos. Entonces, el intento de algunos de querer traicionar la voluntad del pueblo, que se expresó mayoritariamente en el plebiscito primero, con esas reglas, y luego, después, en la elección, simplemente no parece adecuado. Pero, como hemos visto, son muchísimas las voces democráticas que han salido a decir que, por supuesto, que en esta convención, que es tan relevante, en donde tiene que primar el diálogo, donde tenemos que hacer renovar un nuevo pacto social, lo importante, por supuesto, es que se sigan las reglas. Eso es parte de la esencia de la democracia, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Ministro, pero ¿se pone en riesgo el proceso? ¿Puede fracasar la convención por estas declaraciones o esta actitud? Yo no quisiera referirme en esos términos. La verdad es que el pueblo chileno se manifestó, entregó un poder constituyente derivado cuando se hizo el plebiscito. Ese plebiscito era bajo ciertas reglas. Esas reglas luego implicaban que se podían inscribir listas tal como ocurrió en la última vez y las personas salieron electas de acuerdo a esas reglas, no a otras reglas. Y esas reglas implican que hay ciertos bordes. ¿Y cuáles son esos bordes? Están muy bien clarificados en la reforma que permitió que se escribiera esa nueva Constitución y que además los chilenos ratificaron que querían escribirla y que además querían hacerlo a través de una convención constituyente con las reglas que ahí estaban. Por tanto, lo que uno pide en esto no solamente la responsabilidad, sino que es el aprecio a la democracia y a las reglas que nos permiten la convivencia. Por de pronto, tenemos expectativas altas sobre lo que va a ocurrir en esa misma convención, que es que pueda haber diálogo,
que es que podamos tener nuevamente un pacto social de reglas y instituciones que sean absolutamente válidas y validadas por todos. Sabemos que en la última elección lo que hubo fue hacia la élite fue una tensión de decirle a la misma élite y a los partidos que en los últimos 30 o 40 años estaban escribiendo esas reglas e instituciones, hay una tensión con respecto a eso. Bueno, hoy día esas nuevas reglas y esas nuevas instituciones tienen que ser escritas dentro de la Convención, pero bajo las reglas que ya fueron dadas por el pueblo, por los chilenos. Ellos fueron y ratificaron esas reglas y por tanto desconocerlos es darle la espalda al pueblo chileno. Ministro, buenos días. En ese mismo sentido, ¿cómo ve las declaraciones de Daniel Jadwe, que apoya esta vocería al pueblo y dice que pueden debatir lo que quieran? ¿O acaso nos engañaron cuando dijeron que era una asamblea constituyente? Eso por una parte. Y segundo, lo que está pasando, el debate que se está dando, entre comillas, de gobernador versus el delegado presidencial. En algunas regiones más han habido polémicas, por ejemplo, quién va a ocupar la oficina del intendente, pero este tema lleva, por ejemplo, al fondo de este debate. ¿Quién va a ser entonces la autoridad máxima en la región, el gobernador o el delegado? Bueno, en primer lugar, no extrañan las palabras del candidato, toda vez que ellos estuvieron en contra de que se pudiese hacer un plebiscito. No concurrieron al acuerdo, votaron en contra en la Cámara de Diputados, trataron de boicotear el proceso, trataron de decir entre medio de que había que cambiar las reglas y eso no ocurrió, y después finalmente se sumaron a ella. Bienvenido que se sumen a la lógica democrática y no la lógica no institucional. Y las personas sabían exactamente cuáles eran las reglas de lo que se estaba votando en octubre, cuando se votó sobre si es que se aprobaba o no se aprobaba una nueva constitución y bajo qué reglas se iba a escribir esa nueva constitución. Y los chilenos decidieron muy mayoritariamente que querían una convención constitucional que tiene bordes, que tiene reglas, que establece, por ejemplo, que su reglamento tiene que ser aprobado por 2/3, que el resultado final de lo que cada una de las cosas que van a estar contenidas dentro de la constitución son acordadas por 2/3, que tiene un plebiscito de salida, que tiene una duración de 9 meses extendible a otros 3 meses, que no pueden arrogarse a sí mismos poderes que tienen otras instituciones hoy día en el país. Todas esas cosas estaban presentes ahí. Fueron ampliamente discutidas, fueron ampliamente difundidas. Por tanto, pensar que los chilenos son ignorantes me parece que es una falta de respeto gigantesca hacia los chilenos. Los chilenos sabían, y mayoritariamente el pueblo chileno dijo en el plebiscito que quería una nueva constitución escrita no por el Congreso, sino que escrita por otro poder constituyente derivado que es esta Convención Constitucional. Y esa Convención Constitucional tenía reglas. Por tanto, no extraña que aquellos que no quisieron acuerdo, que votaron en contra de la misma, quieran desconocerlo. Esa es la vía no institucional, es la vía de la polarización, es la vía de la imposición. Y lo que quieren los chilenos es la vía del diálogo. Lo que quieren los chilenos es la vía democrática e institucional. Y así lo hicieron ver. ¿Cómo lo hicieron ver? Teniendo la votación más alta en la historia de nuestro país en el plebiscito y luego también teniendo una importante participación en las últimas elecciones, donde se escogieron a múltiples grupos, que son además una convención que es paritaria, una convención que tiene cupos reservados para pueblos originarios, que tiene una altísima participación de personas independientes. Entonces, querer desconocer lo que los chilenos votaron significa no querer reconocer lo que pasa en las elecciones. Significa no querer reconocer lo que es la democracia. Y por supuesto que eso es profundamente equivocado. Así que el engaño sería a aquellos que votaron en el plebiscito a sabiendas de exactamente cuáles eran las reglas, de que querían que hubiese una convención constitucional que tenía esos bordes, y eso es lo que tiene que ocurrir hoy día. Esa instalación donde esa convención es autónoma con respecto a otros poderes y otras autoridades, sin embargo que tiene ciertas reglas que fueron validadas por el pueblo soberano en la aprobación del plebiscito de octubre del año pasado. Gobernador, delegado. A ver, yo creo que la discusión sobre la oficina o no la oficina es una discusión menor. Lo importante y más relevante es que hoy día en las regiones se va a escoger a un gobernador regional que es quien va a estar a cargo del presupuesto que hoy día tiene el intendente junto con el gobierno regional, que son los CORES. Y por tanto es una persona que va a ser muy relevante en fijar el desarrollo regional y el desarrollo de los planes comunales también y manejar ese mismo presupuesto que hoy día ya estaba destinado. Y otra cosa son las materias de gobierno interior, que es el delegado presidencial, regional o provincial, dependiendo la distinta región. Entonces, nosotros creemos que en vez de competencia entre ellos, lo que tiene que haber es colaboración.
En eso creemos nosotros. Así como con respecto a la constituyente creemos en el diálogo, creemos en la democracia, creemos en la institucionalidad, en este caso creemos en la regionalización, creemos en darle más poder y descentralizado, así como también en la colaboración. Ministro, queríamos saber también la opinión del Gobierno, cómo analiza el Gobierno la irrupción de la lista del pueblo, que ya tiene una presencia importante en la Convención Constitucional y están también analizando participar en las elecciones parlamentarias. ¿Qué opinión tienen de esto también respecto al debate de los independientes en el Congreso? Y a propósito de la Convención Constituyente, si tienen definiciones respecto a temas más prácticos, de tiempos de partida, de quién va a inaugurar la primera sesión, ese tipo de cosas. Con respecto a su segunda pregunta, eso es algo que le toca ver al ministro Osa en especial y se está trabajando con una persona que está encargada full time de estas materias y se están viendo las distintas alternativas que hoy día existen. Como digo, al Gobierno le competen ciertas materias, entre ellas es que una vez que salga la resolución del TRICEL, el presidente tiene que convocar a esas personas que son electas y que son ratificadas por el Tribunal Calificador de Elecciones, y de ahí es donde viene esa primera sesión que va a escoger a su presidente o presidenta, y comenzarán ellos mismos entonces autónomamente a discutir sobre el reglamento y ver cómo va a ser esa forma de funcionamiento por los siguientes 9 meses, y una vez que se cumplan esos 9 meses, ellos tienen también la atribución de poder alargar ese periodo hasta 12 meses si es que no han llegado a acuerdo durante esos primeros 9 meses. Y las cuestiones prácticas, varias de ellas ya han sido ya solucionadas, digamos. Ya sabemos que está el Palacio Pereira como parte de las oficinas que puedan ocupar los convencionales, así como también el ex Congreso Nacional, que fue un convenio que se firmó tanto con el Senado como con la Cámara de Diputados, y particularmente en la Cámara de Diputados, donde ha habido una refacción de lo que era antiguamente la Cámara de Diputados, aquí en el centro de Santiago, para que puedan tener sesiones plenarias, así como también otras en sesiones de sala. Así que esa es una tarea que se está ya haciendo. Y con respecto a la otra pregunta, si es que acaso ellos pueden o no pueden constituirse en un partido, por supuesto que sí. Existen reglas permanentes que permiten que algunos puedan constituirse como partido. De hecho, hace pocos días algunos también lo hicieron un llamado a ello, y creo que es relevante que en Chile tengamos la discusión sobre la importancia que tienen los partidos, de mejorar los partidos. Pero en una democracia representativa es importante el rol institucional que tienen los partidos. Cumplen un bien público, así que si ellos obviamente quisieran convertirse en partido, no solamente tienen el derecho, sino que también sería una noticia adecuada dentro de los márgenes institucionales de nuestro país. Hola, ministro, ¿cómo está? Lo quiero llevar a otro tema. La Corte Suprema nuevamente ha dicho que el gobierno actuó de forma arbitraria e ilegal al decretar la expulsión de ciudadanos venezolanos. En un fallo unánime, de hecho, se ha dicho que el procedimiento carece de fundamentos, proporcionalidad y razonabilidad. Algunas preguntas. ¿Se van a seguir realizando estas expulsiones masivas? ¿Es un revés para el gobierno la decisión de la Corte Suprema? ¿Se va a insistir con que se respeta el debido proceso cuando el máximo tribunal está diciendo lo contrario, ministro? La Corte Suprema ha fallado en distintos sentidos en las expulsiones que se han hecho en materia administrativa, así como también en algunos en materia judicial. Y en esto la línea del gobierno es clarísima. El otro día hubo expulsiones de personas que, por ejemplo, 3 de ellos que habían ingresado a 50 personas, 51, de manera ilegal, dentro de los cuales habían menores de edad. Es decir, hicieron tráfico de menores, hicieron tráfico de migrantes. Nosotros entendemos que hay sectores radicales que no quieren que eso ocurra, que nosotros podamos expulsar a aquellos que hacen tráfico migrante. La mayor parte de los chilenos quieren que tengamos una migración segura, ordenada y regular, porque eso es lo justo con los migrantes y es lo justo también con las familias chilenas. Chile siempre ha tenido los brazos abiertos para recibir la migración, pero esa migración tiene que hacerse de manera regular, tiene que hacerse de manera justa. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando en el pasado hubo migrantes que quedaban en condición irregular, lo que ocurrió en el gobierno pasado es que cientos de miles eran abusados en sus derechos. Y hoy día, lamentablemente, hay algunos que se les llama coyotes, que están haciendo entrar personas, están haciendo entrar drogas. ¿Acaso piensan algunas personas que no es bueno que pueda haber un proceso judicial, porque algunos de ellos son expulsados judicialmente y otros administrativamente, en donde se conmuta su pena para aquellas personas que están haciendo, por ejemplo, entrar niños menores de edad de manera irregular e ilegal? Nosotros tenemos hoy día una nueva legislación que se ajusta plenamente a los estándares internacionales. Las personas que son expulsadas de manera administrativa se les avisa en promedio con 2 meses de anticipación para que ellos puedan hacer sus descargos,
Y, por ejemplo, en el caso de cuando hay menores de edad, si es que una persona que administrativamente va a ser expulsada, que ya fue avisada, puede demostrar ese vínculo, entonces obviamente esa persona no es expulsada. Y obviamente vamos a leer con mucho detalle el fallo de la Corte. Los procesos de expulsión administrativa se hacen siempre teniendo en consideración el bienestar de absolutamente toda la población en nuestro país, y eso incluye, por supuesto, a migrantes y también a chilenos y chilenas. Muchas gracias y muy buen día.